saben, preparándonos para el Shabbat aquí en Israel. Este vídeo improvisado en vivo que estoy haciendo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, es para recordarles que hoy es la Ilulá del Sadik el Mekubal, el santo cabalista Rabbi Isaac Luria, Alaba Shalom, la paz sea con él, su mérito nos proteja en el día de hoy. Quería hacer este pequeño vídeo para recordar su memoria, para prender una vela en el mérito del Sadik Rabbeinu Isaac Luria, Alaba Shalom, y mencionarlos a todos ustedes, tenerlos en la intención al prender esta vela, pidiendo siempre al Eterno que les bendiga mucho, enviando muchas verajot, muchas bendiciones a todos desde aquí, desde Jerusalén. Aquellos que no conozcan o mucho sobre la figura de Rabbi Isaac Luria sabrán que es considerado el padre de la Cábala contemporánea, aquel que ha revolucionado el mundo de la Cábala. Decimos en el judaísmo que existe antes del Ari y después del Arizal. Rabbeinu Isaac Luria nació aquí en Jerusalén en el año 1934, aquí en la Ciudad Santa. Muchas veces he pasado por su casa y he hecho algunos vídeos, los pueden encontrar en el canal. Y cuando pequeño su padre fallece, su familia tiene que trasladarse a Egipto. Su madre, son de familia sefaradí por el lado de su madre, y se cría con la familia de su mamá en Egipto. Allí eventualmente pues se casa con la hija de su tío y se convierte en uno de los grandes místicos. Estudió en la yeshiva, en la academia rabínica del gran sabio de la Torá, Rabbeinu David Ibn Zimra, uno de los grandes exiliados de Sefarad, de España. Y eventualmente Larizal comienza a profundizar en los estudios de la Kabbalah, donde por muchos años, algunos dicen 10, 15, 20 años, se excluía en una isla en el río Nilo, en Egipto, totalmente solitario, estudiando los escritos del Zohar Kadosh, y regresaba una vez por su casa, una vez por semana regresaba a su casa a ver a su esposa en el día de Shabbat, y pasaba luego toda la semana estudiando día y noche, estudiando en esta isla los secretos del Zohar, los secretos de la Torá. Tomaba los textos del Zohar y los repetía como mantras una y otra vez, hasta que penetraba y rompía las cáscaras de las clipot para poder acceder a los grandes misterios y secretos que contenía el Zohar. Llegó a un nivel tal que se les revelaba el profeta Elías, el profeta Eliyahu, y les revelaba secretos espirituales. Cuando el Arizal se iba en las noches a dormir, no dormía, sino que su Neshama subía a los mundos espirituales y los ángeles le preguntaban: ¿a qué yeshiva o academia rabínica quieres estudiar hoy? ¿A la academia de Rabbi Shimon? ¿A la academia de Betzalel, el que construyó el Mishkan? ¿A cuál? Y él escogía a dónde quería ir a estudiar y recibir misterios y secretos espirituales. Eventualmente se traslada a la ciudad de Safed, aquí en Israel, en la Galilea, y sabemos que vino con un objetivo claro. Vino únicamente a revelar los secretos de la Kabbalah a una persona, su discípulo principal, Rabbi Haim Vital. De hecho, el Arizal lo dijo claro, que bajó a este mundo solamente por una persona. No bajó a difundir la Kabbalah a todo el mundo, no. Dice el Arizal claramente en sus obras: bajé a esta tierra a revelar los secretos de la Kabbalah a Rabbi Haim Vital. Ahora, hay muchos secretos del por qué. ¿Quién es Rabbi Haim Vital? ¿Quién fue su Neshama en los mundos superiores? Ese es otro tema profundo. Pero que sepan que el Arizal vino y se trasladó desde Egipto únicamente a enseñar a Rabbi Haim Vital, que fue de hecho Rabbi Haim Vital quien luego diseminó y difundió las enseñanzas del Ari Kadosh hasta nuestros días. Por muchas generaciones sus enseñanzas se expandieron. Dijo el gran cabalista rabino de la ciudad de Boloshin, Rabbi Haim Boloshin, discípulo del Gaón de Vilna, en nombre de su maestro, que donde la filosofía termina, comienza la Kabbalah. Y donde la Kabbalah de Rabenu Moshe Cordovero culmina, comienza la Kabbalah del Arizal. Es para que tengan una idea de la grandeza de Rabbi Isaac Luria, Alaba Shalom. Y hoy día, 5 de Av, es el día de su Ilulá, es el día del aniversario de su fallecimiento, y es nuestra costumbre en el judaísmo prender una vela en la Neshama de los Adikim, en este caso Rabbeinu Isaac Luria. Puede buscar en el canal, porque he hecho grabado muchos vídeos de mis visitas a las tumbas del Ari Kadosh. Lo puede buscar aquí si quiere ver la tumba del Ari Kadosh, puede buscar los vídeos que he hecho
y puede observar realmente los diferentes tzadikim que están enterrados también al lado de él. Así que ahora voy, Besrat Hashem, a prender una vela en el Zehut de Rabbeinu Isaac Luria y los voy a tener a todos ustedes en mente. Vamos a prender una vela al Zehut de Rabbeinu Isaac Luria, alaba Shalom, hoy en el día de su Ilulá. Que el mérito del Sadik sea una protección para todos nosotros. En el Zehut de Rabbeinu Isaac Luria, alaba Shalom, pidiendo a Kadosh Baruj Hu que nos bendiga mucho en este día, enviando muchas bendiciones también para todos ustedes, para sus familias. En el Zehut de Rabbeinu Isaac Luria, alaba Shalom, el gran Sadik, maestro de la Kabbalah, el santo, como se le llamaba, el divino, Rabbi Isaac Luria, alaba Shalom, hoy en el día de su Ilulá. Prendemos esta vela en su memoria, en su Zehut, pidiendo a Kadosh Baruj Hu que nos bendiga a todos, pidiendo por la paz en Jerusalén, pidiendo por la paz en Israel, pidiendo por la paz en la región y pidiendo por la paz mundial, pidiendo que Hashem los bendiga a cada uno de ustedes, a todos mis seguidores, a todos mis estudiantes, a toda la humanidad, para que podamos seguir trabajando, elevando las conciencias y elevarnos a altos grados espirituales en el Zehut de Rabbeinu Isaac Luria alaba Shalom. Enseñan los Hajamim, enseñan los sabios de la Torah, los sabios de la Kabbalah, que en el día de la Ilulá de los Adikim, esa alma baja al mundo. Y sabemos que la Neshama de Rabbeinu Isaac Luria baja a la tierra. Y por tanto, cuando prendemos esta vela, estamos haciendo contacto con la Neshama de Rabbeinu Isaac Luria, alaba Shalom, pidiendo a Kadosh Baruj Hu, a Hashem, en el Zehut, en el mérito de Rabbeinu Isaac Luria, que derrame su bendición sobre todos nosotros, que el Eterno les bendiga mucho a todos ustedes, a sus familias, con mucha refuá shelema, con mucha salud, con mucha bendición, con mucha parnasá, con mucho éxito en el estudio de la Torá, con mucho éxito en la educación de los hijos, en la unidad familiar, en el acercamiento y desarrollo cada día más de elevar nuestros niveles de conciencia. Besrat Hashem en el Zehut de Rabbeinu Isaac Luria, hoy en el día de su Ilulá. Y usted debe saber además de que ustedes en sus casas también pueden hacer lo que estamos haciendo acá en vivo desde Israel, lo cual es especial porque desde la Tierra Santa están recibiendo toda la bendición que viene desde aquí, desde Jerusalén, para todos ustedes, para sus casas, para sus familias. Pero también, si usted lo desea hoy, tiene la oportunidad de prender una velita en su casa, en el Zehut, en el mérito de Rabbi Isaac Luria, y pedir a Dios en el mérito de Sadik, o en el nombre de Rabbi Isaac Luria, para que reciba también la refuá, la bendición de Yeshua, salvación y todo lo bueno para ustedes y para sus familias en este día, en el Zehut de Rabbeinu Isaac Luria, alaba Shalom. Tiene hoy día antes de la puesta del sol. Cuando ya se ponga el sol, ya es otro día. Recuerde que el calendario hebreo se cuenta a partir de las noches. Así que tiene hoy todavía tiempo para poner una vela al Zehut de Rabbeinu Isaac Luria, que en el mérito del Aria Kadosh, Hashem nos bendiga a todos y que Besrat Hashem veamos pronto la bendición, que llegue pronto un nivel de paz para toda la humanidad, de elevación de las conciencias, de unidad, de cercanía a Kadosh Baruj Hu, que veamos pronto disipadas las hordas de la oscuridad, que veamos disipadas la confusión que se observa tan grandemente en el mundo, donde hay mucha gente perdida, no sabe dónde dirigirse, hay mucha confusión, hay mucho pensamiento torcido y mucha oscuridad. Besrat Hashem en el Zehut de Rabbeinu Isaac Luria alaba Shalom, que veamos pronto el envío de Akadosh Baruj Hu de mucha claridad, de mucho nivel de conciencia, de que bajen a la tierra muchos otros maestros espirituales a llevar luz a la humanidad, que bajen a la tierra muchos maestros del pueblo de Israel para que puedan seguir enseñando a toda la humanidad y llevando esta luz a todas aquellas personas que quieran conectar con la espiritualidad del pueblo de Israel, con la espiritualidad del pueblo judío, que es un pueblo milenario, un pueblo que por más de 3300 años hemos custodiado y preservado los secretos de la Torá, tal y como lo hemos recibido en el monte Sinaí, directamente de la mano de Akadosh Baruj Hu. Que Hashem les bendiga a todos, muchas bendiciones, mucha luz desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Luz y bendiciones para todos. Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga mucho.